en el colegio, toda la institución, con los alumnos, con los docentes y bueno, con los papás, con las familias, ¿sí? En el último encuentro que tuvimos dijiste una palabra que para mí también es un ruido, que fue si el alumno está disponible o no. Quizás esto de la empatía tenga que ver y pueda disparar la disponibilidad, no sé. Bueno, vamos. Vamos, perfecto, bueno, buenas tardes a todos. Sabemos de la dificultad que tiene acomodar las variables en casa, todo, un espacio para la familia. ¿Se escucha bien así? Más o menos. ¿Está bien? Sí, sí. Sí, perfecto. Cerramos acá, Bueno, la buena noticia es que esto se va volviendo cada vez más íntimo. Claro, ¿cómo va? Y esa intimidad nos va a permitir un contacto y un intercambio más fluido, porque en los primeros encuentros era una muchedumbre de una magnitud que el intercambio era más dificultoso. Así que en ese sentido siéntanse ahora sí muy libres, digamos, de interrumpir y de ir preguntando, porque esto para nada pretende ser una exposición solemne de mi parte, sino un intercambio, ¿sí? Bueno, como bien decía Pat, este es nuestro cuarto encuentro en el marco del programa que estamos haciendo de educación emocional. En el encuentro anterior estuvimos trabajando sobre la regulación emocional y les di algunas tareitas, algunos ejercicios para que hagan, prácticos. Y en esta oportunidad vamos a hablar de la empatía, que es probablemente, ¿cómo te va? La empatía, que es, sin lugar a dudas, la habilidad más importante dentro de la inteligencia emocional. ¿Por qué la empatía es la habilidad más importante? Porque es la que nos va a determinar nuestra verdadera capacidad de poder conectar con nosotros, ¿sí? Es la que nos va a determinar la capacidad de poder establecer un canal de comunicación que sintonice con la otra persona, ¿sí? Como todos ya habrán escuchado en algún momento, la empatía la podemos definir como esa capacidad de ponernos en los zapatos del otro, ¿sí? Esto no tiene nada de nuevo, pero me gustaría hacer una mínima salvedad con respecto a esto. Si bien entendemos ese concepto, en general se entiende parcialmente, porque cuando las personas hacemos esto de ponernos en los zapatos del otro, hacemos una trampita, porque nos ponemos a nosotros en la situación del otro, que es distinto que ponernos en los zapatos del otro, ¿sí? Entonces ella me cuenta la situación, entonces yo me imagino en esa situación, entonces ahí claramente lo que me cuenta me parece, qué sé yo, muy dramático, porque yo no me haría tanto drama con respecto a que tenés una laucha en tu casa, ¿entendés? No, es una cosa, ¿viste? O que tu hijo se llevó 4 materias, ¿sí? ¿Sí? En mi situación, ¿sí? Eso no es empatía, ¿sí? La empatía de verdad es viajar hacia la experiencia de otro ser humano. Es decir, que implica que yo me salga de mi propia percepción de las cosas para entrar en la forma de percibir las cosas del otro, que me salga de mi propia percepción de las cosas para poder
conectar con la idiosincrasia del otro, con la vivencia real que el otro tiene. ¿Está? Esto es algo que nosotros en general definitivamente no hacemos. ¿Sí? El resultado de nuestra falta de empatía, el resultado de la falta de empatía en general, genera que las personas nos juzguemos muy duramente, sin un paso por la comprensión de la vivencia del otro, ¿sí? Sin hacer a ver, si yo hubiese crecido en el seno de la familia que ella creció, si hubiese tenido sus padres, si hubiese vivido donde ella vivió, ella vivió en Dorrego, el pueblo de Dorrego, ¿sí? Que no es lo mismo que si vivió en Londres, que si vivió en Tres Arroyos o si vivió en Buenos Aires, ¿sí? En una familia de tal característica, ¿sí? Y le pasaron tales cosas, ¿sí? Y ella piensa de determinada manera tales cuestiones, ¿sí? Y entonces, frente a todo eso, ¿cómo va a vivir esto que la atraviesa a ella? ¿Sí? Por supuesto que esto que les estoy planteando es mucho más trabajoso que la sencilla operación mental de ponerme a mí en la situación de ella. Eso es muy sencillo. Me imagino en otra situación, entonces pienso cómo operaría yo. Con algo que las personas en general tenemos todos, pero que todas las personas tenemos la tendencia a pensar que nuestra forma de pensar es la correcta, ¿sí? En realidad, casi todos arreglaríamos el mundo si nos pudiésemos replicar infinita cantidad de veces, ¿sí? Y el mundo estuviese hecho por todas personas como Pat, ¿sí? O todas personas como, ¿sí? Antonio, como Claudio. El mundo sería mucho más sensato y todos tenemos estas sensaciones, loquísimo eso. Pero todos tenemos la sensación que si estuviese el mundo rodeado de gente como nosotros, todo sería fantástico, ¿sí? Entonces, esto nos lleva a enormes dificultades empáticas que tenemos. Y que, por supuesto, esto ocurre muchísimo en el seno familiar, ¿sí? Porque la empatía con nuestros hijos está atravesada, entre otras cosas, por una distancia etaria enorme, ¿sí? Entonces, poderme poner en los zapatos de un niño de 2 años, ¿cómo es? Si ni siquiera me acuerdo cómo es ser un niño de 2 años, ¿sí? Ponerme en los zapatos de mi hija de 5, ¿cómo es ser una niña de 5 años? Soy un varón, ¿sí? O al revés, ¿no? Soy una mujer, ¿cómo hago? En general lo que entonces hacemos es, nos pensamos de nuevo nosotros en la situación de esa niña. Error, tiene poco que ver eso que nosotros pensamos de lo que a nosotros nos pasaría que lo que le está pasando a esa niña. Entonces, lo cierto es que nuestros hijos experimentan muy a menudo, por ahí los nuestros no, los hijos de esos otros padres, digamos, ¿sí? Nosotros esas cosas no nos pasan, pero yo conozco un montón de padres, ¿sí? Y un montón de hijos que se sienten muy poco comprendidos por sus padres, ¿sí? Lo más loco es que esta cuestión de no comprender o no empatizar a los hijos no es algo que lo hagamos porque no nos interese comprenderlos, ¿sí? Sino porque lograr esa operación mental es una práctica que nosotros definitivamente no tenemos, ¿sí? Entonces, entendamos que la empatía es una práctica, como dibujar, ¿sí? Como jugar al tenis. Esta conducta de a ver cómo será la vivencia de ese chico,
¿Cómo será la vivencia de mi hijo cuando quiere jugar al Fortnite y ya son las 11:30 de la noche y creo que se tiene que ir a dormir? ¿Sí? ¿Cómo se sentirá él? Ay, pues ese juego de porquería, ¿no te parece? ¿No? Ponerse así por ese juego. Yo lo veo. ¿Viste? No lo puedo creer. Entonces, permanentemente, estos padres que no somos nosotros, no, por favor, molestar. Bienvenido. A estos padres que no somos nosotros les pasa muchas veces esto. ¿Sí? Juzgamos la experiencia desde nuestro punto de vista. Entonces decimos, bueno, me parece una tontería esto del videojuego. ¿Sí? Y no entramos en ese mundo. El chico se da cuenta de que nosotros no entramos en ese mundo y entonces el chico se aleja. Se siente incomprendido y se aleja. Después no comparte con nosotros. No sé, yo le pregunto y no me dice nada. Es que en general no nos damos cuenta, pero hay una serie de microconductas que los padres hacemos donde sin tomar mucha conciencia por ahí lo juzgamos al chico permanentemente. Ay, ¿vos te parece eso? Ay, ¿en serio te parece? Ay, ¿sí? Entonces, hacemos lo contrario de la empatía. Lo contrario de la empatía es invalidar la experiencia del otro. ¿Vieron cuando uno le cuenta algo a alguien? Por ahí, esto es más fácil si lo pensamos en nosotros. Cuando uno le cuenta algo a alguien y esa otra persona, en vez de comprendernos, nos corrige lo que le estamos contando, ¿no? Decimos, bueno, eso no es nada. Sí, la verdad que problemas son otra cosa. Ah, no me digas. O sea que, bueno, te agradezco. Cada vez que yo sienta que tengo un problema, vengo a vos, así vos me decís que es un problema y que no es un problema, ¿sí? Y listo, ¿sí? Tranquilízate, ¿sí? No es para que te pongas así. Ah, no es para que me pongas así. Te agradezco mucho, no me había dado cuenta. ¿Sí? La verdad es que recibimos y damos este tipo de respuestas frente a las vivencias de los otros mucho. ¿Sí? Entonces la empatía es justamente hacer lo contrario. Y es distinto que la simpatía. La simpatía es aquello que nosotros experimentamos cuando lo que le pasa al otro nos es consonante con nosotros, ¿sí? Entonces, si a mí me encanta jugar a la pelota y me doy cuenta de que mi hijo también tiene esa predilección por jugar a la pelota y me dice, papá, ¿por qué no vamos a jugar a la pelota? Automáticamente siento simpatía, ¿sí? Por este hijo y siento simpatía por este plan que me está proponiendo. Por el contrario, si a mí me encanta jugar a la pelota y mi hijo lo que me propone es un plan que tiene poco que ver con jugar a la pelota, ¿sí? Como por ejemplo jugar a la computadora, ya eso no me resulta para nada simpático, ¿sí? Entonces, ahí es donde tengo la oportunidad de ser empático. La empatía surge cuando no está la simpatía, ¿sí? Por eso todos somos simpáticos con gente que piensa parecido a nosotros. Que es, uno va a una reunión y escucha a otro que piensa parecido a como piensa uno, y enseguida siente, qué macanudo tu cuñado, ¿sí? Piola, dale bien. ¿Qué mérito hizo el cuñado para que uno piense que es macanudo? Simplemente esbozó algunos comentarios que son consonantes con lo que yo pienso. Entonces automáticamente me parece simpático. Por el contrario, la amiga de la cumpleañera dijo un par de cosas que me parecen muy diferentes a las que yo pienso. Y entonces eso me genera antipatía, ¿sí? Las diferencias nos provocan antipatía. Este es un mecanismo natural que tenemos los seres humanos, ¿sí? Que es el papá del bullying, ¿sí?
ya vamos a ver cuál es la madre del bullying, pero el padre, ¿sí? El padre del bullying es justamente un fenómeno que de última es natural, de que las personas sentimos simpatía por aquello que es similar a nosotros, el chico que piensa como yo, que vive en una familia del mismo tipo, que tiene el mismo color de piel, ¿sí? Que le gustan las mismas cosas, y sentimos antipatía por el que tiene otro color de piel, hábitos diferentes, etc. Y automáticamente, como habrán experimentado, cuando nos encontramos con lo diferente, sentimos esta experiencia de la antipatía, entonces nos alejamos de eso. Lo alejamos, lo relegamos. Y nos juntamos con los grupos de los que somos copados, que somos los que somos con nosotros, ¿sí? Siempre somos los copados. Independiente, ¿no? Todos estuvimos en el grupo de los copados, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia entre la empatía y la simpatía. Usted, Alicia Sobriel, puede hacer aquí, por lo menos mientras yo esté acá, lo que usted quiera. Por supuesto que esto, la empatía, tiene un correlato cerebral, ¿sí? Y es que en los momentos en los que una persona empatiza con nosotros, en los momentos en los cuales nosotros nos sentimos comprendidos, ocurre una cosa maravillosa en nuestro cerebro, que es que se prende una zona que se llama la corteza insular, que es una zona que está justo en el medio entre la parte emocional de nuestro cerebro y la parte racional de nuestro cerebro. Creo que traje un slide de eso. No, mentira. Lo tuve en algún momento. Y bueno. Algo así, acá está. Esta es la zona que se activa. Esto está justo en una cara interna, ¿sí? En la parte del centro del cerebro. Esta es la parte racional de nuestro cerebro y esta es la parte emocional. Y se conecta, ¿sí? Mediante la corteza insular. ¿Qué sentido tiene esto? Cuando nosotros estamos experimentando algún tipo de malestar importante, hay un predominio de la zona emocional en nuestro cerebro, ¿sí? La zona emocional en nuestro cerebro se activa de una manera muy intensa, es decir, esta, y genera una inhibición en esta zona. ¿Qué quiere decir generar una inhibición en esa zona? Quiere decir que cuando uno tiene una emoción muy intensa, la zona del razonamiento se inhibe, por ende, cuando uno está afectado por una emoción intensa, le cuesta mucho pensar de una manera racional, ¿sí? Y a todos esto nos habrá ocurrido, ¿sí? Alguna vez, cuando estamos muy enojados, por ejemplo, nos cuesta pensar racionalmente, tanto como cuando estamos muy enamorados, por ejemplo, ¿sí? Que nos cuesta pensar racionalmente, acá estamos, digamos, ¿no? Lo mismo cuando estamos muy entusiasmados por algo, digamos, y nos parece maravilloso y nos vemos una letra chica de esas cosas que nos entusiasman, ¿sí? Etcétera. Entonces, podríamos decir que cuando alguien empatiza con nosotros, al activarse esta zona, se genera una reconexión de la parte emocional con la parte racional. Es decir, que la parte mía que piensa puede ahora sí conectarse con la parte mía que siente y se puede recuperar una sensación de unidad.
¿Por qué digo una sensación de unidad? Ustedes habrán visto, de nuevo, cuando nosotros estamos emocionalmente muy comprometidos, tendemos a hacer cosas de las cuales después nos arrepentimos, ¿sí? Y que muestra justamente cómo hubo un momento donde había una parte mía que estaba callada, ¿sí? Que no estaba prendida. Porque si yo estaba muy pero muy enojado y actué de una manera que después me arrepiento, que ahora evalúa las cosas y dice qué mal que estuve, ¿dónde estaba? ¿Sí? Bueno, estaba apagado, porque la parte emocional era la que consumía toda la glucosa, era la que estaba verdaderamente prendida. ¿Está bien? Entonces, cuando alguien empatiza con nosotros, que se active esta corteza insular, nos permite recuperar, ¿sí?, el dominio de nosotros y pensar sobre lo que estamos sintiendo. ¿Está bien? Y por supuesto que, volviendo a esto de la práctica, cuando digo que la empatía es una práctica, esta corteza se va entrenando, se va desarrollando, como todo el cerebro, que es algo plástico. Como en tantas cosas ocurre, las mujeres van adelante en relación a esto, ¿sí? Y definitivamente las mujeres son más empáticas que los hombres, no necesariamente más simpáticas, pero sí son más empáticas, ¿sí? Y hay enorme cantidad de estudios que demuestran esto. En realidad esto se lo puede ver en el mismo recreo. Si hay un grupo de chicas jugando y una se golpea, ¿sí?, enseguida van todas a ver qué le pasó. Independientemente de qué curso sea, si le cae bien o no le cae bien, van todas las chicas. Ahora, si están los varones jugando en el recreo y hay un chico que se golpea en el medio del partido, hay 2 o 3 que se acercan, los que están ahí muy cerquita, y todos los demás miran a ese accidentado, esperando que por favor, digamos, se corra, termine de morir, ¿sí?, de una buena vez, termine con su vida, digamos, o se corra para que podamos ir jugando a la pelota, que es lo único que nos importa, ¿sí? Después se casan los hombres y las mujeres y pasan una serie de cosas, digamos, muy difíciles, digamos, de entender de parte de las mujeres hacia los hombres y de parte de los hombres al respecto de las expectativas que las mujeres tienen sobre nosotros, que es una cosa imposible de cumplir, ¿sí? Y acá estamos, digamos, ¿no? En parte tiene que ver justamente con eso, ¿sí? La mujer no puede entender la falta de empatía del marido, ¿sí? Le dice, ¿no viste mi cara? Yo con la cara te lo decía, el marido. Sí, te tendrías que haber dado cuenta, Martín. Bueno, entonces, esto en relación al cerebro, perdón, esa digresión que siempre tengo. Beneficios de la empatía en los hijos. Lo primero que ocurre cuando un chico está mal, un chico está atravesando una emoción muy desagradable y uno es empático, es que por supuesto el chico se tranquiliza, ¿sí? Casi que no podríamos hacer algo mejor para tranquilizar. Cuando digo tranquilizar es para regular, ¿sí? Para que una emoción, ¿sí?, vuelva a la calma, al equilibrio, que ser empático con la otra persona, ¿sí? Esto ustedes lo pueden percibir en sus propias vidas, si alguna vez están mal y hablan con alguien y ese alguien tiene el don o la sabiduría de hacernos sentir que nos entendió, ¿sí? Y eso es una experiencia terapéutica fabulosa, ¿sí? Simplemente haberme sentido que me entendió esa persona, es lo que me pasa. Mucho más que me haya dado un buen consejo, ¿sí? Que me entendió.
Si me permiten otra digresión, esta es una cosa que los hombres hacemos muy mal, que es que nuestra mujer nos cuenta una cosa que le pasó. Nosotros lo que hacemos es sacar un conjunto de consejos que tenemos al respecto de qué es lo que sería bueno que ella haga, sin pasar por el paso de hacerla sentir que la comprendimos. Entonces la mujer no quiere nuestro consejo, quiere que la entendamos, ¿sí? Nosotros no sabemos de qué se trata eso, de empatizar, ¿sí? Entonces lo que sí sabemos es resolver problemas, ¿sí? Sabemos evaluar una situación y decir, esto se debe solucionar de esta manera, ¿sí? Para mí tenés que renunciar. ¡Pum! ¿Sí? Práctico, claro, para mí tenés que renunciar. Habla con tu jefe, ¿sí? Nada, no le prestes tanta atención, no te da la cabeza, ¿sí? Te da la cabeza. Entonces, lo primero que ocurre cuando nosotros... Perdón, estoy pensando en lo que vos decís, quizás en el aula empatizar también sería, por ahí no sé si entender, llegar a entender, porque creo que debe ser muy difícil ponerse el zapato del chico, me imagino un adolescente, ¿no? Sí. Pero con el hecho de escuchar, que el alumno se sienta escuchado también es una manera de empatizar, ¿no? Sin duda. Que vos, o sea, no el más allá, o sea, ¿qué pasa con el marido? Más allá de eso, claro, que tenés que apagar el televisor, por ejemplo. Apagar el televisor es un avance. Bueno, ya Si apaga el televisor, no, hace falta, te estoy escuchando. Te estoy escuchando. ¿Qué dije? Dice ella. Entonces, memoria de trabajo le repite las 3 últimas palabras. Le digo, sí, que ¿por qué te mintió? pero Escuchar. o sea, pero no sé si llegar a entender Ya la vamos. profundidad con el puede ser tan complejo, pero escuchar, ponerte a la altura del chico y... Total. Y que el chico perciba tu voluntad de escuchar. Que es el problema del televisor. Yo te puedo estar oyendo, muy distinto a lo que te esté escuchando. ¿Sí? Entonces, lo primero que ocurre en los chicos es que los chicos que reciben, digamos, empatía, aprenden a calmarse, ¿sí? Con mucho más facilidad. Nuestros hijos, por supuesto, no eligen lo que sienten. Nuestros hijos no eligen por qué se frustran cuando se frustran, no eligen lo que los angustia, no eligen lo que temen, tampoco eligen lo que les gusta, son experiencias que les ocurren. Y cuando ellos están mal, si reciben una respuesta, una actitud empática de parte nuestro, eso tiene un efecto muy potente en hacer que el chico recupere la calma. Y a su vez, el chico que recibe empatía genera, por supuesto, con el padre o madre, una conexión cada vez más fluida, cada vez más fuerte de entendimiento mutuo, ¿sí? De un vínculo creciente, ¿sí? Y por supuesto pasa lo contrario con el chico que no recibe esa empatía. Y por supuesto que el chico que recibe empatía desarrolla una capacidad creciente de empatizar con el resto de los miembros de su familia y con sus compañeros, con los otros en general, ¿sí? La empatía, como casi todas las cosas, es algo que se aprende en la manada o que no se aprende en la manada, pero es en la manada donde el ser humano puede aprender la empatía, ¿sí? Entonces, cuando uno ve a un niño que no es empático, ¿sí? Es porque ese chico no tuvo la posibilidad de aprender empatía, o más bien le pasó otra cosa, digamos, sino que aprendió sin querer, digamos, justo lo opuesto a la empatía, que es la insensibilidad, ¿sí? Así como hablábamos del padre, digamos, del bullying, la madre es la insensibilidad, ¿sí? El padre, decíamos, es esta tendencia nuestra a juntarnos únicamente con los que son parecidos a nosotros y rechazar los que son diferentes, o a digamos, sentir
sentir agrado por lo que son parecidos y rechazar todo lo que es diferente. Y la otra pata es la insensibilidad, ¿sí? Es decir, el chico que acosa a otro, ¿sí?, no lo hace de malo, lo hace de insensible, ¿sí? Lo hace porque no puede conectar con el dolor que el otro chico tiene, ¿sí? O sea, alguien puede decir, sí, ese chico es malo. Bueno, esa es una visión moral de la conducta de alguien, ¿sí? Desde la psicología no evaluamos gente que es mala y buena, digamos, ¿sí? Lo que sí vemos es el patrón de la insensibilidad, ¿sí? Que llevado al extremo en la adultez genera un psicópata, ¿sí? Que es una persona que simplemente puede, digamos, ejecutar a alguien y irse a dormir en la siesta, digamos, de manera despreocupada, ¿sí? Entonces, los chicos que, como decíamos, reciben esta empatía desarrollan una mucha mayor capacidad de poder después ser, por supuesto, empáticos, ¿sí? Con sus semejantes, ¿sí? Hay algunas creencias disfuncionales y dificultades que los padres tenemos al respecto de esto. Por un lado, algunos padres sienten que el ser empático con el hijo es como una señal de debilidad, ¿sí? Es como una señal de blandura, si se me permite la palabra, ¿no? Como decir, no haría falta, digamos, yo te tengo que decir, te tenés que ir a bañar, ¿sí? O se terminó y hoy no hay plaza, ¿sí? Hoy no hay plaza, se terminó. ¿Por qué tengo que empatizar con eso? Hoy no hay plaza, punto. ¿Cuál es la historia? No hay plaza, se terminó, ¿sí? Listo. ¿Sí? Entonces, toda la historia de la empatía, a ver, mi abuelo, ¿no? Mi abuelo, no, ¿viste? Tan mal no anduvo, ¿sí? Mi viejo, ¿viste? Conmigo, me decía muchas veces. Así que una de las cuestiones es un cierto prejuicio que confunde la empatía con una falta de poder o de autoridad, una falta de autoridad, digamos. Ya vamos a ver cómo son cosas completamente diferentes, pero completamente diferentes, ¿sí? En cualquier ámbito, no tiene nada que ver ser el jefe, digamos, o el gerente, y poder tener voz de mando, digamos, y autoridad, y no ser empático, digamos, ¿sí? De hecho, uno puede perfectamente no ser empático con sus hijos y sin embargo tener muy poca autoridad para con ellos. Y otra de las cuestiones que nos dificulta a los padres la cuestión de la empatía es nuestra propia falta de autoconocimiento emocional, ¿sí? ¿Por qué? Porque es difícil sintonizar con las emociones de los demás cuando no podemos sintonizar con las nuestras, ¿sí? Cuando el vocabulario que tenemos para describir nuestros estados emocionales es tan escueto como me siento bien o me siento mal, ¿sí? Que ni siquiera son emociones, ¿sí? Por supuesto que nuestra falta de capacidad de alfabetización emocional y de autoconocimiento surge de las carencias, digamos, los déficits que nosotros mismos tuvimos en virtud de que no lo fueron por nosotros, ¿sí? Y en ese sentido es que estamos haciendo el esfuerzo de este programa, porque creemos definitivamente, junto con un montón de gente que en este momento también está pensando sobre esto, de que las instituciones educativas también tienen que involucrarse, ¿sí? Al respecto de brindar este tipo de conocimientos y de habilidades, si se quiere, blandas.
Porque podríamos pensar, me gusta la metáfora de que la experiencia emocional es como si uno fuese una radio, ¿no? Uno es una radio y uno tiene en la radio distintas frecuencias, ¿sí? Y esas frecuencias las puede escuchar con distintos niveles de intensidad, ¿sí? Entonces, si uno sintoniza en la frecuencia del enojo, ¿sí? Si escucha bajito el enojo, lo que encuentra es el disgusto, la molestia, después viene el enojo, después viene la bronca, la rabia, la ira, ¿sí? Y así cada una de nuestras emociones tiene matices, ¿sí? No es lo mismo la tristeza que la pena, que la angustia, que el pesar. Y entonces nuestra falta de matices para con nosotros mismos nos hace difícil después ayudar a nuestros hijos a ponerle palabras a eso que ellos sienten, y que por supuesto si nosotros no lo tenemos, que tenemos un vocabulario mucho más vasto que ellos, es mucho más difícil que ellos puedan decodificar con un nombre eso que están sintiendo, ¿sí? Y es el padre, es el educador el que le va a facilitar la palabra al hijo de cómo es que se puede llamar eso que está sintiendo, ¿sí? Es cuando el hijo está experimentando un disgusto que el papá o la mamá le va a hacer incorporar la idea de que eso que él está sintiendo, que no sabe cómo se llama disgusto, ¿sí? O se llama frustración, ¿sí? O se llama tristeza, ¿sí? O se llama desánimo, o es cansancio, lo que debes estar es cansado. Después eso lo transmitimos a nuestro hijo, ¿sí? Por eso es tan importante esta incorporación de las familias al programa, ¿sí? Porque verdaderamente son ustedes los que están permanentemente con sus hijos decodificando bien, más o menos, o mal, siempre con la mejor voluntad, la experiencia que sus hijos tienen, ¿no? Ayudándolos a ellos a comprender o no aquello que sus hijos sienten. Entonces, esa es una de las dificultades por las que tenemos un largo trecho para trabajar con las familias, que es el ir mejorando nuestro autoconocimiento, ¿sí? Nuestra capacidad de nosotros mismos de codificar aquello que sentimos y ir mejorando nuestro vocabulario emocional para después prestárselo a nuestros hijos, ¿sí? Como dijo acá nuestra compañera muy inteligentemente, la escucha es probablemente la acción que va a permitir la empatía, ¿sí? Más característica desde lo interpersonal, ¿sí? Y cuando hablamos de escucha, muchas veces el término que se utiliza es el de escucha activa, ¿sí? ¿Qué es la escucha activa? Una escucha activa es cuando yo, por un lado, escucho a mi hijo o cualquier persona y mientras lo escucho solo hago eso, ¿sí? Cosa fundamental y muy difícil, ¿sí? Y que mientras lo estoy escuchando y solo hago eso, todo mi cuerpo lo está escuchando, ¿sí? Porque si ella me está contando algo y yo estoy sí, así, es muy diferente de si yo estoy, ¿sí?, cerca de ella y todo mi cuerpo se dispone hacia escucharla. Es muy diferente lo que ella va a sentir. Realmente por ahí yo puedo perfectamente, ¿sí?, escucharla mirando para allá, ¿sí? ¿Qué es esto lo que dice el marido cuando mira televisión? Realmente te estoy escuchando y no es que es una mentira, te está escuchando, ¿sí? La cuestión es que el acto de escuchar, para que tenga ese efecto empático, tiene que ser realmente apago todo, ok, este es el momento de escucharte, ¿sí? Contame.
Entonces, primer punto para que se lleven, primer punto de la escucha activa, que cuando escuchemos a nuestros hijos, solo hagamos eso. Pero puede pasar que mi hijo me cuente algo en un momento que yo estoy manejando, o que de verdad yo estoy justo cocinando, o yo estoy, bueno, y que si es real, y qué mal madre, sí, qué mal padre. Ok, perfectamente puedo decir, ¿qué te parece si no lo hablamos después? Me parece re importante esto que me estás diciendo, realmente no me lo quiero perder, me gustaría escucharte. ¿Sí? ¿Qué te parece si lo hablamos después? Y entonces, después hay un momento donde eso ocurre. ¿Sí? Entonces, primera cuestión, hacemos solo eso y lo hacemos con todo el cuerpo en la escucha activa. ¿Sí? Segundo punto, no lo interrumpimos al otro. ¿Sí? Nuestra propia ansiedad hace que cuando nosotros escuchamos al otro, nuestro cerebro va tan rápido que va adelantándose a lo que el otro me va a decir. ¿Sí? Entonces yo mismo le voy llenando lo que me va diciendo. Claro, entonces, ¿sí? Y lo voy llenando. ¿Sí? Y eso, cuando uno le está contando algo a alguien, uno se da cuenta. Se da cuenta del apuro del otro y se da cuenta de que el otro, ¿sí? Y entonces eso no tiene un efecto tan tranquilizador como cuando la otra persona realmente se vacía, ¿sí? Para escucharnos. Por supuesto que esto es a donde tenemos que tratar de ir, a que uno se vacíe para escuchar al otro, como decir, contame, ¿sí? Contame, yo no pienso mientras me contás, contame, ¿sí? Yo no pienso, yo lo que estoy es escuchándote, ¿sí? Porque me interesa tratar de entender lo que vos me decís. Obvio que es muy difícil, pero si alguna vez, o sea, está lleno de gente ahora jugando al tenis, por ejemplo, es re difícil jugar al tenis, ¿sí? La pelotita va a toda velocidad, uno tiene que correr para un lado, frenar justo en el momento indicado, mirar la pelotita, sacar el revés de abajo para arriba y pegarle para que pase al otro lado. Un montón de gente haciéndolo, no practicando empatía, no porque sea más difícil. ¿Sí? Tenemos naturalizado un montón de cosas que son re difíciles de hacer, pero que son culturalmente comunes, como jugar al tenis. El saque de tenis, Dios mío, un montón de gente ahora en el Club Pacífico tiene la pelota y la saca y la pasa al otro lado. Uno va, lo hace por primera vez y esto es imposible, sin embargo, ocurre. O sea, el día que nosotros vayamos a un lugar los martes de 9 a 10 a practicar empatía, al cabo de 2 años somos muy buenos. ¿Sí? Si practiquen 1 hora de empatía, 1 vez por semana, y se resuelve el problema. ¿Sí? Digo porque esto que nos pasa es muy difícil, perfectamente se nos va a representar como un pensamiento limitante, ¿sí? Un pensamiento que nos va a desmotivar, ¿sí? Todo eso puede ser, Dios mío, la gente se va a esquiar, ¿sí? Va a jugar al tenis, hace una cantidad de pinta, la gente pinta, yo me agarras, me pones a pintar, es una cosa espantosa lo que puedo llegar a hacer, ¿sí? O sea que admiro eso. Chávez era la profesora de plástica acá. Sí. No estaba. Sí. Ah. Pobre mujer, cómo insistió para que yo Sí, me la llevé los 2 años que la tuve. La única materia que me llevé es plástica. Era algo ajeno a mí, la plástica me había abandonado, digamos, a mí. Desde muy chico me abandonó y no sé cómo probé, de hecho. Creo que Chávez fue empática conmigo. ¿Qué va a hacer? Sí, dame esto que hiciste. Entonces, sin interrumpir al otro, ¿sí? Punto número 2. Entonces, punto número 1, lo hacemos con todo nuestro cuerpo y es lo único que vamos a hacer en ese momento, ¿sí? Dificultad enorme, por ejemplo, con el teléfono esto, ¿sí? Pero fundamental, porque nos recontra quejamos a nuestros hijos con la cuestión del teléfono y nosotros estamos re complicados con la cuestión esa, ¿sí? Y hizo el pajarito del WhatsApp, lo tenemos que mirar ya, ¿sí? Ya tenés que mirarlo. O sea, cosa que... Entonces, hagamos esto.
¿sí? O, te escucho, ¿sí? ¿Es verdad que se pueden hacer dos cosas a la vez? Sí, sin duda, sobre todo si sos mujer. Pero, no obstante eso, tiene un multitasking maravilloso, ¿sí? Pero, no obstante eso, la sensación de que yo te estoy contando algo y vos miraste el teléfono, ¿sí? Me demuestra la importancia que tiene, y eso afecta, duele. Entonces, primero, esto de hacerlo únicamente, escuchar, hacerlo con todo el cuerpo. Segundo, no interrumpir, ¿sí? No interrumpir, dejar que el otro se desahogue, cuente, ¿sí? Tercero, no juzgar, ¿sí? Ustedes van a decir, sí, no, yo no juzgo. Bien, empiecen a escucharse cuando alguien les cuenta algo, cuando su hijo les cuenta algo, cuando su marido les cuenta algo, ¿sí? Cuando su esposa les cuenta algo, y van a ver cómo enseguida, ¿sí?, tendemos a emitir un juicio, ¿sí? Y por ahí no necesariamente lo decimos, ¿sí? Pero cuando nosotros estamos emitiendo un juicio es que no estamos escuchando al otro con la actitud empática. ¿Cuál es la actitud empática? La actitud empática es a ver qué es lo que te pasó. No a ver cómo yo juzgo eso que te pasó. A ver si yo puedo realmente comprender eso que te pasó. A ver si realmente puedo conectar con vos en eso que te pasó, ¿sí? Así que, no juzgar. Y esto lo hacemos, en serio. Es una tontería eso, Franco. Déjate de hinchar, ¿sí? Bueno, listo. Haz una cosa, mira. Devolverle la cosita a Joaquín, ¿sí? Y chau, problema. Y cuarto, que nosotros en la escucha activa vamos a darle algún tipo de feedback al otro, ¿sí? Es decir, el hecho de que yo puedo hacer esos 3 pasos, digamos, y puedo escucharte con todo mi cuerpo, no hacer otra cosa, asentir con la cabeza en gesto, cosa importante, asentir con la cabeza en gesto de que sí estoy y te estoy validando, ¿sí? Muy importante la conducta no verbal, ¿sí? Uno le cuenta algo a alguien que está así. El tiempo puede estar muy atento, digamos, ¿sí? Pero lo cierto es que uno se siente invalidado automáticamente. En cambio, uno le cuenta algo a alguien que dice, claro, sí, sí. Y hay una sensación de siga, ¿no? Vamos, que estoy, ¿sí? Esto está fluyendo. Facilita, la cabecita facilita el diálogo, ¿sí? Así que yo puedo hacer todo eso, puedo no juzgarla, ella me lo termina de contar y punto. Bueno, eso es incompleto. Aparte, yo tengo que hacer algo para devolverle a ella eso que yo entendí, a ver si realmente nos comprendimos, ¿sí? Y eso se llama feedback, ¿sí? Le tengo que dar feedback, una devolución, porque la magia de la empatía ocurre cuando no solo el otro me escuchó, sino cuando y no solo me comprendió, sino cuando yo me doy cuenta de manera acabada que me comprendió, ¿sí? Y ahí ocurre el milagro. Entonces, ¿cómo dar feedback? Básicamente tenemos que tratar de poner en nuestras palabras lo que entendimos de la experiencia que el otro nos contó. Ok, entonces entiendo que te re enojaste con la profe de matemática, ¿no? Claro, o sea que te re enojaste porque ella no te había dicho nada que iba a tomar prueba, ¿sí? Y ahí yo di 2 elementos. Un elemento, le transmito al otro lo que yo creo que sintió. Y le transmito al otro, segundo elemento, por qué creo que sintió eso, ¿sí? Y se lo voy a transmitir, sobre todo si es un niño de primaria en adelante, se lo voy a transmitir en términos de pregunta, ¿sí? Porque no necesariamente
lo que te pasó es que te enojaste, lo que te pasó puede ser otra cosa, ¿sí? Entonces, claro, entiendo que lo que te pasó es que te enojaste, ¿no? El no, te enojaste, ¿verdad? Con la profe de matemática, ¿sí? O claro, te enojaste con Pedro, ¿no? Por esto. Ok, ¿sí? Así que esa sería la escucha activa. Y hay 3 niveles de escucha que tenemos que tener en cuenta cuando nuestro hijo o alguien de la familia nos cuenta algo. Un primer nivel tiene que ver con los hechos, ¿sí? Con que yo tenga en claro, cuando mi hijo me cuenta algo, cuál es el hecho que ocurrió, ¿sí? El hecho que ocurrió es que la profe de matemática te tomó prueba y no te había dicho nada que iba a haber prueba, ¿sí? ¿Entendí bien? Eso es lo que te ocurrió, ¿sí? Bien, tengo claro el hecho, ¿sí? Ahora, hay otro nivel que es qué significa ese hecho para vos, ¿sí? Nuestro hijo nos puede decir, me saqué un 7 en matemática. Ajá. ¿Y eso qué es? ¿Qué significa eso? ¿Sí? Es malísimo me saqué un 7 en matemática, yo esperaba un 9. Es buenísimo, mamá, me había sacado un 3 la otra vez, ¿sí? O es fantástico, había estudiado nada y me saqué un 7, ¿sí? O es malísimo, me había matado estudiando y me puso un 7, ¿sí? O eso significa que, ¿sí?, mi compañera, ¿sí?, sacó más nota que yo. O múltiples significados que algo puede tener. Entonces, ¿me escuchaste, papá? Sí, te sacaste un 7. No, si yo lo escucho, amigo. ¿Sí? ¿Qué significa para él haberse sacado un 7? Es buena parte del key de la cuestión, ¿sí? No saber los hechos del asunto, ¿sí? Lo empírico. Por supuesto que es muy importante, porque si el chico dice que me sacó un 7, yo lo que creo es que se sacó una nota bastante buena. Ni siquiera sé cuál es el hecho, ¿sí? Estamos peor. Pero, aparte del hecho, escuchar qué significa para el otro, ¿sí? Y parte de la empatía es explorar en eso. Ok, sí que te sacaste un 7. ¿Y qué te pareció eso? ¿Sí? ¿Qué significó eso para vos? ¿Sí? ¿Ok? ¿Qué te parece el 7? ¿Sí? Porque, digamos, y sobre todo si tienen hijos varones, ¿sí? Los hijos varones lo que cuentan es muy escueto, sobre todo si esto no lo ejercitamos desde chicos, ¿sí? Por eso un ejercicio que está bueno para hacer es que todos los días hablemos con nuestros hijos un rato donde solo hacemos eso, ¿sí? Donde solo un rato hablemos con los chicos, un rato, de 1 hora y media, 15 minutos, que charlemos. Desde que son chiquititos, ¿sí? Charlemos. Eso va a evitar, digamos, esas cosas difíciles que pasan en la vida del chico y que los padres no se enteran. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando en realidad, por ejemplo, en el tema del 7, tipo, cuando vos le preguntás, te das cuenta que en realidad están más preocupados por lo que vos pensás de la nota que el problema de ellos mismos? ¿Entendés? Y eso a mí me pasaba con mi vieja. Me pasaba de que yo estaba contenta sacándome para pasar, ¿entendés? Pero ella esperaba mucho más de mí, entonces yo por ahí estaba preocupada por lo que la nota que me había sacado, pero estaba más preocupada por lo que ella me iba a decir que por mí misma. Claro. Sí, entonces ahí lo Ahí que... es como que viene un reto de parte del padre, o no, que también está contento, pero hasta el momento que los chicos me lo pueden decir y pasan. Bueno, ahí vas a necesitar justamente la exploración del significado del 7, ¿sí? Entonces, ¿qué te pareció el 7? Bueno, a mí bien, mami, pero ¿qué te parece a vos? ¿Sí? Claro, te vas a dar cuenta, digamos, de eso, ¿sí? A mí bien, mami, pero me da miedo de que a vos te parezca mal porque a vos te gusta que yo me saque 9. Ok, entonces el asunto del chico es que no se sacó el 9 que vos querías, no que se sacó 7. Su problema no es que se sacó 7, es que vos querés 9. Fantástico, tenemos que hablar de eso, ¿sí?
Ahí empieza otra charla. Tenemos, claro, una charla buenísima tenés ahí, ¿sí? Una charla buenísima tenés ahí sobre qué siente el chico con no haber dado con la nota que vos esperabas, ¿sí? Y ahí uno tiene mucho para reflexionar al respecto de decir, nosotros somos quien tenemos que marcar a nuestros hijos cuál es la nota que esperamos o no. Es un debate, digamos, eso para que tengamos, digamos, ¿sí? Recontra opinable. Entonces, un primer nivel de escucha, decíamos, sobre los hechos, y un segundo nivel de escucha sobre lo que significa para nuestro hijo ese hecho, ¿sí? ¿Qué significó que el vecino se llevó tu bicicleta sin pedirte permiso? ¿Sí? Y el tercer nivel es qué sintió el chico, ¿sí? ¿Qué sintió? Sintió bronca, sintió frustración, sintió odio, sintió miedo, sintió angustia, sintió preocupación, ¿sí? Sintió temor de que el papá lo rete porque el vecino se había llevado, ¿sí? Y que nosotros exploremos eso, ¿sí? Como no escuchamos a nuestro hijo, todavía la comunicación no se pudo dar si yo no tengo claro esos tres niveles. ¿Qué le pasó? ¿Qué significó para él eso que le pasó? ¿Y qué sintió frente a eso que le pasó? ¿Sí? Ahí puedo, ¿sí?, yo darle feedback al respecto de, ok, entonces lo que te pasó es A, y A te pareció B, y B hizo que sienta C. ¿No es cierto? Sí, mami. ¿Sí? Magia, ¿eh? ¿Pasa eso? ¿Sí? Pasa algo hermoso, porque el chico se siente realmente entendido y el chico realmente también entiende, porque lo cierto es que uno, al escuchar empáticamente, ayuda al otro a ordenar su propia experiencia. Nosotros, cuando contamos las cosas que nos pasan, no las tenemos ordenadas en nuestra cabeza, ¿sí? Por un lado las vamos ordenando mientras las contamos, y por otro lado el otro nos ayuda a ordenarlas, porque muchas veces en el feedback nosotros también lo que hacemos es ayudar a clarificar al otro, ¿sí? Y hasta ordenarle, claro, entonces primero te pasó esto y entonces después, claro, te pasó esto otro, entonces ahí fue que a vos te pareció esto y así sentiste aquello. Y el otro dice, claro, ¿no? Como decir, sí, o sea, ahora lo entiendo mucho mejor que antes. Antes lo que yo tenía era la angustia, ¿sí? Por esto que me había pasado. Ahora, aparte de que tengo la angustia, la entendí. Y esto es lo que decía al principio la corteza insular. Ahí es como se genera la maravillosa experiencia de que la emoción se conecta con la parte racional, ¿sí? Y entonces todo cobra sentido, ¿sí? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Ahora, ¿la empatía hace que vos convalides lo que hace el otro? Excelente pregunta. ¿Y si hizo algo mal? Perfecto, perfecto. La empatía, de ninguna manera implica que uno esté de acuerdo con el otro, ¿sí? Está buenísimo lo que decís. De ninguna manera implica que yo le dé la razón al otro y coincida. De nuevo, eso es la simpatía, ¿no? Que yo coincida con lo que el otro me dice, ¿sí? Porque como vos decís, por ahí tu hijo te puede contar algo que te parece realmente repudiable, ¿sí? Y eso no implica que uno no vaya a ser empático, ¿sí? Ok, te cuenta lo que es repudiable, como bueno, hoy agarramos y con Marcos, ¿sí?, le pegamos a Francisco por no sé qué cosa. Ok, entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que hoy, entonces hoy lo agarraron con Marcos y le pegaron a Francisco ¿y por qué? ¿Qué fue lo que te pasó? Sin actitud de juicio, ¿sí? ¿Por qué hiciste eso? Automáticamente cierra el diálogo, digamos, ¿sí? ¿Pero por qué hiciste eso? Cierra el diálogo, ¿sí? Ahí te la va a empezar a dibujar, ¿sí? Bueno, lo que pasa es que Francisco siempre fue medio liero, ¿sí? Él se la venía buscando, ¿sí? Entonces, ok, ¿y por qué? Tampoco decir, ay, ¿por qué hiciste eso? Neutral, ¿sí? Neutral. No, ni siquiera neutral desde el lugar del juicio. Cuando nuestro hijo nos cuente algo, neutral desde el lugar del juicio. O sea, de no te voy a juzgar, ¿tá? Que no quiere decir que yo no vaya después a evaluar, ¿sí? Pero no en el primer acto, ¿sí? El primer acto es un acto de empatía. Después voy a decir, mirá,
aparte de que entiendo que hiciste esto porque lo que significaba esa situación era esto para vos, y que entonces estabas recontra enojado con Francisco y entonces por eso hiciste aquello, ¿sí? Y voy a explorar su experiencia, ¿sí? Vamos a hablar al respecto de, che, ¿qué consecuencias trajo eso? ¿Sí? Ok, entonces si no te va bien, te sacaste un 4, ¿y cómo es eso? ¿Cómo te sentís frente a eso? ¿Sí? ¿Qué va a pasar frente a eso? O decir, bueno, mirá, yo no estoy de acuerdo al respecto de eso, ¿sí? Entiendo, pero no estoy de acuerdo. Cuando uno le dice a su hijo un no estoy de acuerdo, o uno, vamos a decirlo en términos ordinarios, le baja línea, pero después de que fue empático, el chico se sintió comprendido y a su vez se siente orientado por el padre, porque nosotros le vamos a demarcar a nuestro hijo, ¿sí?, ciertos parámetros que están de acuerdo a nuestros valores. Y por supuesto que va a haber conductas de nuestros hijos que vayan por fuera de esos valores, ¿sí? Porque nuestros hijos están explorando el mundo, están experimentando, ¿sí? Y en ese mismo acto van a irse por lugares que nosotros nos parecen incorrectos, ¿sí? Y hasta por un mismo acto de libertad van a desafiar esos valores nuestros, y es un fenómeno absolutamente natural, ¿sí? Entonces nosotros vamos a empatizar con eso, pero no va a terminar ahí. Por eso me encantó lo que vos decís, ¿sí? De todas formas yo no estoy de acuerdo al respecto de eso, ¿sí? Y me parece pim, porque pim, ¿sí? ¿Satisface la respuesta que le doy? ¿Sí? Así que de ninguna manera la empatía... Y otra cosa que Francisco tiene 2 años y 9 meses, va a maternal, y ya sabe decir, porque se ve que le enseñan en el colegio, en el jardín les dicen cuando están contentos, cuando están tristes. Pero con 13 me dice, no me triste. Y cuando yo le pregunto el por qué está triste, claro, chiquito, empieza a buscar una manera de dar en el sí, porque está triste y le echa la culpa a Fangio, al perro. Fangio me empieza a mentir. Y yo ahí, no sé cómo, entonces a veces le digo, pero si Fangio estaba allá, entonces empiezo como a buscar una manera de que me diga la verdad y me doy cuenta de que no, que es parte de su imaginación, ¿no? Eso es por la edad que tiene, digamos, porque sea el chico, claro, por la edad que tiene, y está buenísimo que los niños de aquí ya puedan... No, sino que no puede, no. Esto de la corteza insular, digamos, no puede hacer que él pueda evocar el evento, ¿sí?, que le generó esa tristeza. A ver, lo agarrás a tu marido y le decís qué te pasa y le cuesta decirte, ¿sí? Le preguntás a Francisquito 2 años y medio y quiere que el pibe te diga, no, lo que pasa es que la maestra tiene una actitud conmigo que me parece un poquito... Es difícil, digamos, ¿sí? Viene el marido y dice, ¿cómo estás? Cansado, dice, todo es lo mismo, ¿sí? Todavía te sientes igual, ¿sí? Así que... No, lo que le parece y lo asocia con más a saber cualquier cosa, ¿sí? Así que... Frente a eso, lo importantísimo es que uno valide que Francisquito se dio cuenta que estaba triste, ¿sí? Punto. Bueno, disculpen de nuevo la digresión. Entonces, los 3 niveles de escucha, y decíamos que esto de ninguna manera implica que nosotros estemos de acuerdo, ¿sí? Nosotros perfectamente tenemos que poder escuchar a alguien que nos está diciendo algo que es un disparate, ¿sí? Es un disparate, y empatizar con eso. O sea, que entonces, ¿en serio a vos te parecía buenísimo lo de... ¿O te parece buenísimo lo de pegarle a Francisco, ¿sí?, porque él porque él era de River, ¿sí? Ok. Y entonces, ¿sí? Y empatizo, ¿está? Me parece disparate. Eso no quiere decir que yo no puedo ir a conectar con tu experiencia, ¿sí? O sea, en serio, a vos lo que te parece del gobierno es que es plim. Ok, ¿sí? Yo puedo empatizar perfecto, decir, te comprendí. No quiere decir que estoy de acuerdo, ¿sí? Sino que me meto adentro tuyo, ¿está? Como decir, wow. Y esto, muy difícil, ¿sí? Sí, pero menos que el tenis. ¿Sí? Pero es verdad, muy difícil, pero menos que el tenis, en serio. En realidad es más difícil, me parece, cuando nosotros consideramos que hicieron algo mal que cuando se frustran o se sienten tristes. Ahí es más
como que vas a consolar y tenés como una actitud más a ser empático. Cuando vos considerás que la actitud fue, digo, qué difícil de parte de uno, no salirse de esa situación. Claro. Vamos a tener la próxima vez Sí. una charla. La próxima charla va a ser sobre límites, ¿sí? Sobre cómo poner adecuadamente límites en nuestros hijos, ¿sí? Y ahí yo voy a estar menos blandito, ¿sí? Sí que usted lo quiero venir acá porque va a decir, este no es tan blandito. No, ahí, sí. Ahí voy a estar menos blandito y hay formas de poner límites y ser estricto y una autoridad con empatía, ¿sí? Pasa que se las tengo que dejar picando por una cuestión de rating, ¿no? La televisión es tirana. Claro, esto va a ser la próxima. Si no, esto cada vez se vuelve más íntimo y realmente afecta sensiblemente mi estima, viene decayendo mes a mes. A nivel claro, ¿no? Va a ser algo para la audiencia. Bueno, le traje les voy a mostrar un videito. No, antes vamos a ver esto. Algunos ejemplos, ¿sí? Sencillitos, algunos ejemplos. Diego le dice a su mamá muy enojado: odio a mi hermano. Mamá: ¿cómo vas a odiar a tu hermano, Diego? Tenés que quererlo, ¿sí? Esa es una respuesta invalidante a la experiencia de Diego, ¿sí? Diego siente entonces que lo que él experimenta no es correcto, no le tiene que pasar eso. Lo que va a hacer con eso no es que le deje de pasar, es que le deje de contar a la madre aquello que siente, ¿sí? Lo va a seguir odiando al hermanito, va a seguir sintiendo esa ambigüedad entre su amor-odio con su hermano, ¿sí? Pero no se lo va a contar a la mamá porque lo que aprendió es que no le tiene que contar, ¿sí? Entonces dice, probemos con, ok, entiendo, hijo, la verdad que entiendo que te enoja que mamá pase mucho tiempo con Pedro, ¿verdad? Que vos extrañás que mamá esté más tiempo con vos, ¿no? Claro, te entiendo, ¿sí? Esa sería una respuesta empática, ¿sí? Antes de la bajada de línea, ¿sí? ¿Sí, no? La verdad que te entiendo, claro, me imagino. De nuevo, claro, ¿cómo será que yo tenga a mi mamá para mí solo, ¿sí? Que es lo que más amo en el mundo, lo más importante que tengo, y de pronto venga otra personita, bastante mal hecho al parecer, y falto de cocción, ¿sí? Como vienen los hermanitos, ¿no? Dicen, tanto para esto, dice el nene. Y de pronto mi mamá ya juega conmigo el 20%, con suerte, ¿sí? Me empezaron a pasar una serie de motivaciones, digamos, por Pedro, pero lo tengo que querer. ¿Cómo será estar en el lugar de este chico? ¿Sí? Entonces, esta es la maravilla de la empatía, ¿no? De viajar a la mente de nuestro hijo, ¿sí? Antes de esa respuesta automática que tenemos, ¿sí? Por supuesto que es una práctica, ¿sí? María está desconsolada. Ella quería ir al parque, pero se puso a llover. Lleva 5 minutos llorando y cada vez lo hace más fuerte. El papá le dice: María, cálmate, tranquilízate. Otro día podemos ir al parque. ¿Sí? Pero que nosotros solemos decir eso al nene, decís: bueno, tranquilízate. ¿Sí? Si nosotros tuviésemos, digamos, un poder, digamos, de... El nene lo que experimenta de nuevo, o sea, que está mal, está frustrado, ¿sí? No debería estar frustrado porque yo me moría de ganas de ir al parque y ahora se la hago llover. Volvemos con: ya, estás muy enojada, ¿no? Te entiendo, hijo, te entiendo que tenías muchas ganas de ir al parque, ¿sí? Fíjense que esto no quiere decir: bueno, está bien, vamos al parque igual, ¿sí? Bueno, está bien, vamos al parque, ¿sí? Ser empático no es darle a nuestros hijos todo el tiempo lo que ellos quieren para que no sufran, ¿sí? No,
Por supuesto que le vamos a dar siempre que podamos lo que quieren para satisfacer sus necesidades, es buenísimo, pero se la va a llover, mi amor. La verdad es que la vida es así, ¿sí? Pero te reentiendo, me imagino la Con gana el de ir al celular, parque. te reentiendo que lo quieras usar, pero son las dos. Te reentiendo, no me imagino. Dámelo, no te lo doy, sí, dámelo y ya. Ahí vamos al encuentro. Se acabó la empatía. El encuentro que viene sobre límites, vamos a la parte del dámelo. Con 25 Con 25 alumnos de 14 años. Pero ahí arrancó muy bien, ¿sí? Si arrancamos con el hijo, cortala, dame el celular. Sí, bueno, sí. Ahora porque viene la charla, capaz que le digo. No me desmoralice así, me digas ahora, mañana también. Bueno, que hay que hacer fin de semana. Mirá que me estaban gastando y no escucho. Y dura hasta el fin de semana. No, el viernes ya. El viernes ya está. Hoy martes y mañana ya volvemos. Mañana ya volvemos a la tradicional bajada de línea. Sí, perfecto. ¿No? Me imagino la gana que tenés de seguir usando el celu, hijo. La verdad, tampoco entiendo. Tal cual, Yo te con lo el entiendo. celular estoy convencida, perdón, de que ya no se puede hablar directamente, porque es un vicio que si vos no le decís cortarlo a la fuerza, no puede dejar. ¿Qué pasa con los chicos? Si vos no le decís, tenés que dejarlo, ya tiene que ser por la fuerza prácticamente, porque es como que solo no pueden. Sí, a mí me dicen que no, si es mío. Digo, no, es de mamá el celular. Yo no uso el celular. Claro. Ya lo uso y te pasa una Así que el sexto encuentro, nuestros hijos y el celular. ¿No? Muy bien. Otro ejemplo. Victoria llega triste de la escuela y no sabe explicar por qué. ¿Sí? Situación que a todos nos debe pasar. Mamá. Bueno, Victoria, vamos a poner un poco de onda. ¿Querés que pintemos con las témperas o juguemos a algo? ¿Sí? Muy común, ¿sí? No está bien estar triste, ¿sí? No está bien. Lo que es bueno es estar ¿sí? Eso es pecado, ¿sí? Este tipo de evoluciones micro generan la supresión emocional, ¿sí? Generan que nuestros hijos, cuando sienten algo desagradable, lo suprimen. Que entiendan, bueno, lo que se me tiene que pasar la tristeza, ¿sí? Entonces lo que hace es que uno reprima la tristeza, no que uno de verdad se le pase la tristeza. Probemos con... Claro, estás un poco triste, ¿verdad? Sí, un poco. Sí, yo te veo con carita de triste, mi amor. ¿Querés que hablemos de qué te puso triste? ¿Sí? Y en tono triste, ¿no? Estás un poco triste, mi amor, ¿no? Eso, ¿sí? No es empático, ¿sí? O sea, recuerden la metáfora de la radio, ¿no? Tenemos que sintonizar en la frecuencia, ¿sí? Vamos a poner un video que me parece a mí que es súper gráfico y mucho mejor explicado que cualquier cosa. El video es sobre qué es la empatía y las diferencias con la simpatía. Van a llegar a leer, si no, está subtitulado, ¿eh? Bueno, acá hay muchos bilingües. So what is empathy, and why is it very different than sympathy? Empathy fuels connection. Sympathy drives disconnection. Empathy, it's very interesting. Teresa Wiseman is a nursing scholar who studied professions, very diverse professions where empathy is relevant, and came up with 4 qualities of empathy. Perspective taking, the ability to take the perspective of another person or recognize their perspective as their truth. Staying out of judgment, not easy when you enjoy it as much as most of us do. Recognizing emotion in other people and then communicating that. Empathy is feeling with people. And to me, I always think of empathy as this kind of sacred space when someone's kind of in a deep hole and they shout out from the bottom and they say, I'm stuck, it's dark, I'm overwhelmed. And then we look and we say, hey, I'm down.
I know what it's like down here, and you're not alone. Sympathy is, ooh, it's bad, no, you want a sandwich? Empathy is a choice, and it's a vulnerable choice, because in order to connect with you, I have to connect with something in myself that knows that feeling. Rarely, if ever, does an empathic response begin with "at least." I have it, yeah. And we do it all the time. Because you know what? Someone just shared something with us that's incredibly painful, and we're trying to silver lining it. I don't think that's a verb, but I'm using it as one. We're trying to put the silver lining around it. So, I had a miscarriage. At least you know you can get pregnant. I think my marriage is falling apart. At least you have a marriage. John's getting kicked out of school. At least Sarah is an A student. But one of the things we do sometimes in the face of very difficult conversations is we try to make things better. If I share something with you that's very difficult, I'd rather you say, I don't even know what to say right now, I'm just so glad you told me. Because the truth is, rarely can a response make something better. What makes something better is connection. Bueno, sí, a mí me parece fantástico esto. Lo que realmente mejora una situación es el que conectamos con el otro como se la contamos. Y me encanta porque, sobre todo con nuestros hijos, nos pasa que cuando nos cuentan una situación dura, nosotros pensamos que tendríamos necesariamente que tener algo para decirlo, para decirle que la mejore esa situación. Y no, sí. Lo que mejora la situación es que nosotros podemos hacerle sentir que lo entendemos. Sí, quizás a veces sí hay algo de cambio de perspectiva, sí, que uno le puede ofrecer a su hijo, pero después de que lo hizo sentir que lo entiende. ¿Sí? Pero nunca esto de dibujarle algo plateado sobre una nube negra. ¿Sí? Bueno, por lo menos en inglés te fue bien. ¿Sí? O esta cosa de bueno, vamos arriba, ¿sí? Que la vida es linda. ¿Sí? En un momento, chicos, realmente no está bien. Y la posibilidad de conectarnos con el sufrimiento del chico, o de quien sea, digamos, como, hey, estoy acá, entiendo lo que se siente, ¿sí? Podés contar conmigo. Es un montón eso, aunque parece re poco, porque no te lo solucioné, ¿sí? No tengo una solución. Y la verdad que nosotros los padres no tenemos una solución para buena parte de los sufrimientos que nuestros hijos van a atravesar, ¿sí? Lo cierto es que te gustaría ser amigo de Matías y Matías es más amigo de Franco. ¿Sí? No tengo algo para hacer para que Matías quiera ser más amigo tuyo, ¿sí? Pero lo que sí tengo es empatía, ¿sí? Para entender y imaginarme qué doloroso debe ser para vos cuando te encontrás con la situación de que Matías y Franco se van a la casa y no te invitaron, ¿sí? Debe ser re duro, hijo, ¿sí? Me imagino. Te entiendo, ¿sí? Y eso es enorme para nuestros hijos, ¿sí? Y así, la vida no es sencilla y después se va a enamorar y como corresponde se va a enamorar del fruto que no le dé lo que viene el otro, ¿no? Es una cuestión shakespeariana, digamos, nuestra ADN y así, ¿no? Entonces, muy importante para poder ir acompañando a nuestros hijos, ¿sí? Saber de su sufrimiento, ¿sí? Y también saber de las cosas buenas, porque la empatía también sirve, digamos, para que nuestros hijos nos cuenten, digamos, las cosas que de verdad los movilizan y los motivan y nosotros empaticemos. Es decir, por eso estás contento, por el nene está contento de nuevo, porque en el jueguito de Excel ganó. Mirá mamá, me gané la copa premium de no sé qué. Decís, ajá. ¿Sí? Buenísimo, hijo, en serio, ¿cómo es eso? Mirá, ¿cómo se gana eso? ¡Wow! Y entonces, ¿no? De nuevo, desde la perspectiva del chico le acaba de pasar algo re importante. ¿Sí? Yo tengo que viajar a sus zapatos, ¿sí?
Entonces, eso es la empatía. Estamos nosotros haciendo, por último, antes de dar lugar a una pregunta, distintas didácticas para fomentar esto desde jardín, ¿sí? En adelante, incluyendo el oral. Tenemos distintas propuestas que tienen que ver en los chicos más chicos, que puedan ir conectando, ¿sí? Las necesidades que los otros tienen, que puedan irse poniendo en el lugar del otro, ¿sí? Imaginándose en determinada situación, ¿sí? Virginia tiene el abuelo enfermo, ¿cómo creemos que Virginia se debe sentir? ¿Sí? Para niños muy chiquititos, ¿sí? A Joaquín se cayó y le pasó no sé cosa, ¿cómo se sentirá Joaquín? ¿Sí? Y eso es tenis, ¿viste? Entrenando desde chiquititos, ¿sí? Y si lo hacemos desde el colegio, realmente vamos a generar seres humanos diferentes. Y lo mismo con trabajos al respecto de esto de lo diferente, ¿sí? De sacar al que se siente diferente con cuentos, con cuestiones narrativas que nos conectan con eso. Así que hay muchísimo trabajo por delante, no es fácil, ¿sí? Pero lo que está buenísimo y realmente celebro es que la institución y en compañía, con el acompañamiento de ustedes, estemos atravesando, digamos, este proceso, ¿sí? Y tomando este desafío, ¿sí? Así que, bueno, si tienen alguna pregunta, escucho preguntas. Bueno, la próxima, que va a ser, todavía no sabemos exactamente la fecha, pero en noviembre, vamos a hablar de un tema muy álgido, que es al respecto de cómo poner límites, ¿sí? El equilibrio ahí, ¿no? de los límites, ¿sí? Así que, ¿cómo? Y sostenerlos, ¿no? Cómo poner límites adecuadamente para que funcionen, ¿sí? Para que no rompan con el vínculo con nuestros hijos, para que funcionen en serio, o sea, para que esos límites de verdad tengan un efecto, ¿sí? Traigan a sus maridos, ¿sí? Traigan a sus maridos, díganle que cuento chistes, ¿sí? Sí, que cuento chistes. Decirle que es de otra cosa, porque de otra cosa y no se pasa. Bueno, así que los espero a todos en noviembre para que hablemos de límites, ¿sí? Muchas gracias por venir, ¿sí? Gracias.